El último regalo del abuelo. Cuando murió mi abuelo, recuerdo que mi familia y yo solo tuvimos el resto de esa triste noche para lamentar su pérdida antes de tener que presentarnos serenos y apropiados para su funeral al día siguiente. Todavía no estoy del todo seguro de cómo lo logramos, pero lo hicimos. Podría decir lo mismo de cualquier cantidad de circunstancias que han ocurrido a lo largo de mi vida. Debes levantar la barbilla y seguir adelante, querida Victoria, decía siempre mi papá. Las penas de la vida no te esperarán. No estaba seguro de tener el corazón para hacer lo que se esperaba de mí, si podría manejar tal cosa. Lo único que sabía con certeza es que todo el mundo estaba obligado a averiguarlo de una forma u otra. En esa sombría mañana de otoño, todos los habitantes de Delisle se apiñaron en los confines de la antigua iglesia de Westwood para honrar su memoria. Cuán viejos o enfermizos pudieran haber sido era de poca importancia para cualquiera de los involucrados. La noticia de su muerte viajó rápidamente y todos fueron atraídos al servicio para presentar sus respetos, como era tradición en el antiguo pueblo minero. La tradición era importante allí. Fue todo. Solo espacio para estar de pie no era una expresión lo suficientemente adecuada para justificarlo realmente. Esas personas estaban literalmente hacinadas en esa iglesia en ruinas, sentadas hombro con hombro como sardinas en una lata. Apenas había espacio suficiente para las 4 filas de bancos de madera, sus asientos forrados de terciopelo rojo estaban completamente ofuscados por la masa de dolientes vestidos de negro. Vestidos con nuestros mejores galas de domingo, mi padre, mi hermano y yo estábamos acorralados frente a la iglesia junto al reluciente ataúd de roble. Al otro lado de la habitación, sobre un tabique elevado, había un púlpito de roble gastado. Estábamos completamente atrapados en nuestras posiciones, incapaces de escapar incluso por un breve momento, ni siquiera para llegar al baño debido a la gran pared de cuerpos. Realmente hizo que la experiencia fuera aún más placentera. El crujido del viejo y tambaleante ventilador de techo resonó por toda la iglesia, que estaba tan silenciosa como una tumba, excepto por varias toses y gemidos silenciosos del antiguo piso de madera mientras se movía bajo el peso de los dolientes. Seguí mirando alrededor, en todas partes y en todas partes excepto dentro de ese ataúd. No estoy del todo seguro de por qué, pero había algo tan malo para mí sobre cómo se veía el abuelo Cliff allí. Estaba tan rígido, tan pálido. Incluso sus manos, que estaban entrelazadas alrededor de la pequeña daga plateada que descansaba sobre su pecho, parecían estar contorsionadas de forma antinatural en esa posición. Realmente parecía como si estuvieran hechos de algún tipo de cera en lugar de carne y hueso. La pequeña sonrisa que el empresario de pompas fúnebres consideró adecuada agregar a sus labios después de coserlos fue solo la guinda del postre. Los ojos del pequeño Griffin también miraban a todas partes, aunque su cabeza estaba enfocada al frente. No pude evitar encontrar una pequeña cantidad de consuelo en el hecho de que al menos no era solo yo quien se sentía incómodo. Seguí arrastrando los pies de un lado a otro sobre mis doloridos pies en un vano intento de quitarles un poco de presión. Los tacones altos eran claramente una mala elección, sin importar lo bien que se veían con mi atuendo. Mirando hacia atrás, realmente no valía la pena la incomodidad. Para ser completamente honesto, mi padre no parecía mucho más cómodo que yo. La pequeña vena que siempre parecía levantarse en los recovecos de su cabello oscuro cuando estaba estresado ya había hecho su aparición, apareciendo cuando llegamos a la iglesia unas horas antes. Frunció los labios y suspiró en voz baja para sí mismo mientras se mecía adelante y atrás sobre los tacones de sus polvorientos zapatos de vestir. Los brazos de papá estaban entrelazados a los costados, honestamente se veía tan rígido como el abuelo Cliff.
El borde de su pulgar trazó repetidamente las esquinas afiladas del paquete de cigarrillos Camel que guardaba en su bolsillo delantero. Desvió su mirada cerrada hacia mí y mi hermano, y sus ojos se suavizaron un poco. Tal vez había encontrado el mismo consuelo, esa sensación de schadenfreude conmigo que tuve con Griffin antes. Si ese fuera el caso, no me hubiera importado demasiado, me hubiera alegrado que encontrara algún tipo de consuelo. No habían sido los 2 años más fáciles, especialmente después de la muerte de mamá. Y allí estábamos, en la misma iglesia, en los mismos lugares, escuchando al mismo predicador comenzar el sermón casi exacto sobre la muerte y la resurrección, mientras todos nos negábamos a reconocer a ese familiar muerto que yacía a solo unos metros de nosotros. La única gran diferencia entre los servicios era que en lugar de pararse a mi derecha con una mano reconfortante en mi hombro, el abuelo estaba recostado tranquilamente en el lugar de honor. Hablar de Dejavillu. El viejito, que había sido predicador en la iglesia de Westwood desde que mi padre era un niño, era más pelo de oreja que ser humano en esta etapa de su vida. En marcado contraste con sus mechones de pelo en las orejas, la parte superior de su cabeza arrugada era tan calva y redonda como un huevo. Brillaba intensamente debajo de las bombillas incandescentes que colgaban de arriba, tanto que uno habría sido perdonado si confundieran el resplandor con algún espíritu alborotador que asumiera el control de la mitad del sermón. Parloteó con su sermón por lo que pareció una eternidad. Su chillido agudo de voz usó la muerte del abuelo como una plataforma de lanzamiento contra cualquiera y todos los que desafiarían a la diosa todopoderosa y toda su sabiduría etérea. Todos los asistentes habían comenzado a cantar al unísono mientras el anciano predicador comenzaba a cantar sus himnos y cantos fúnebres sobre la liberación del espíritu de mi abuelo para que pudiera trascender al otro mundo. Aunque los he escuchado miles de veces, es cierto que me brindaron más consuelo del que esperaba. A pesar del calor sofocante producido por la gran cantidad de cuerpos en la habitación, un frío había comenzado a formarse en el aire. Me estremecí un poco, pero traté de no dejar que mi incomodidad se mostrara demasiado. Aún quedaba la ofrenda con la que lidiar después del entierro, y no quería ser visto como un sucesor indigno. Sentí la mano sudorosa de mi hermano tomar la mía, lo miré y sonreí. Era fácil olvidar que esta era solo la segunda vez que asistía a un funeral, y él era demasiado joven para recordar realmente el de nuestra madre, aunque no habría sido una comparación adecuada en cualquier caso. Ninguno de nosotros había participado en su ceremonia, y ese tipo de sentimiento frío simplemente no estaba presente allí. Además, no estaba acostumbrado a las tradiciones de Dilaile más que la mayoría de la gente normal, pero a diferencia de los que vivían fuera de los límites de su municipio, aprendería. Mientras el anciano predicador gritaba la conclusión de su himno final, sacó su pequeña daga plateada y la empujó lentamente hacia el cielo, hacia el techo blanco mate. Hijos del bosque occidental, levántense y unjan a los caídos, chilló. Todos en los bancos se levantaron juntos, poniendo sus capuchas negras puntiagudas sobre sus frentes mientras comenzaban a desenvainar sus propias dagas. Alcancé la capucha ceremonial que había colocado en la nuca de mi vestido y también me puse la mía. Griffin luchó por agarrarse a la suya, estirando la mano hacia atrás y pellizcándose torpemente los dedos sin éxito en la tela negra resbaladiza. Siempre la hermana obediente, me incliné y rápidamente lo ayudé a ubicarse, ajustando la capucha para que no se le cayera sobre la cara. Mi padre sonreía con orgullo bajo su propia capucha mientras miraba. No era el más verbal de los padres, pero eso estaba bien. No fue difícil discernir que realmente le importaba.
Lo miré y sonreí mientras retiramos nuestras dagas de plata. Fue con su fuerza que finalmente pude dejar de lado mis sentimientos sombríos y realmente participar en la unción, como estaba previsto. Papá asintió con aprobación mientras Griffin y yo descendíamos sobre el cuerpo del abuelo Cliff. Nuestras dagas cortaban profundamente para que su alma pudiera liberarse de los confines del recipiente muerto. La expresión de papá apenas cambió cuando pequeñas gotas de sangre salpicaron su rostro estoico. Asterisco, 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 asterisco. Todavía no estoy seguro de quién fue el destinatario del alma del abuelo ese día. Tengo mis sospechas, pero trato de sacarlas de mi mente. Es más fácil tratar a todos en Dilaile con respeto si existe la posibilidad de que ahora sean su recipiente, poniéndome a prueba, desafiándome a hacerlo mejor, a ser una mejor persona. Así que aprecio los cambios positivos que he notado con mi familia y el cambio que he sentido en mí también, y me gusta pensar que tal vez él y mi mamá tuvieron algo que ver. El abuelo habría estado tan orgulloso de nosotros. Estoy muy orgulloso de nosotros.